¿Qué son las fuentes del derecho internacional? Me parece interesante comenzar con una apreciación que hacía el profesor Lauterpacht, quien mencionaba que las fuentes son el derecho internacional y el derecho internacional es lo que las fuentes dice que es. Las fuentes desde cierta perspectiva son el mecanismo por medio del cual es posible distinguir entre derecho y no derecho. Es decir, entendiendo que la normatividad y las normas pueden emerger desde diversas disciplinas de las ciencias sociales. Hay normas sociales, hay normas religiosas, hay normas culturales. Las fuentes son aquel mecanismo que permiten distinguir el derecho de todas las demás normas de orden social. Ahora, es importante aclarar que no hay una respuesta correcta para esta pregunta, porque la respuesta esencialmente depende de la perspectiva teórica desde la cual se plantee su conceptualización. Así, mientras que un naturalista puede afirmar que las fuentes son el lugar divino de donde emana el derecho, un positivista negaría esta aseveración y diría que las fuentes son simplemente normas preestablecidas que a su vez determinan de qué manera se va a generar el derecho. Por el contrario, por ejemplo, los Critical Legal Studies asegurarían que las fuentes del derecho internacional son más política y formas políticas por medio de las cuales se ejerce poder a través de normas de orden jurídico. O la escuela del New Haven, por ejemplo, aseveraría que las fuentes son esos mecanismos por medio de los cuales se defienden determinados intereses, ¿no? En este caso en particular los intereses de los Estados Unidos. Y así, la respuesta dependería absolutamente de la perspectiva teórica desde la cual se plantee una conceptualización. Como lo he mencionado, no existe una respuesta correcta para la pregunta ¿qué son las fuentes del derecho internacional?, sino que simplemente las respuestas son planteadas desde diversas perspectivas y aproximaciones teóricas. No obstante, sin lugar a dudas, existe un discurso dominante frente a las fuentes del derecho internacional. Este discurso dominante con el que abogados hemos sido entrenados por las últimas décadas en las facultades de Derecho a lo largo del mundo es esencialmente positivista. Y vivimos todavía el legado del positivismo de Hans Kelsen en la medida en que se cree que es posible separar el derecho de otras ramas de las ciencias sociales y que el propio derecho puede explicarse, puede generarse y puede crear formas de identificación de su fuente normativa. También, asimismo, ha sido muy influyente el discurso de Helbert Hart, quien en su libro El concepto del derecho propuso la distinción entre reglas primarias y reglas secundarias, siendo las reglas primarias aquellas que de manera directa generan o determinan derechos y obligaciones respecto de un sujeto, y las reglas secundarias aquellas reglas que determinan la forma en la que las reglas primarias pueden generarse. Por consiguiente, las fuentes del derecho internacional en este discurso son reglas secundarias, reglas formales por medio de las cuales es posible determinar qué es derecho y qué no es derecho. Dentro de este discurso positivista dominante, se cree que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que luego fuera reproducido exactamente en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, constituye las reglas secundarias para la determinación de las fuentes del derecho internacional. El artículo 38 señala que son fuentes aplicables para la Corte las convenciones internacionales o tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. De manera auxiliar se mencionan la jurisprudencia y la doctrina. No obstante, es interesante mencionar que aunque estos estatutos formalmente solo tienen el objetivo de regular el funcionamiento de sus tribunales, la doctrina y particularmente la misma jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia desarrolló
una serie de discursos por medio de los cuales se asevera que los contenidos de este artículo 38 se convirtieron a su vez en costumbre internacional y por ende hoy en día se levantan como las reglas secundarias que determinan las fuentes del derecho internacional. También es importante señalar que se considera que estas fuentes contenidas en el artículo 38 no son exhaustivas, sino son enunciativas, por lo que otras fuentes han venido siendo aceptadas dentro del discurso general de la teoría de las fuentes. Dentro de estas se encuentran los actos unilaterales del Estado, también y de manera un poco más discutida los actos de las organizaciones internacionales, de manera excepcional los actos de algunos organismos o actores no estatales y por supuesto se encuentra el discurso del soft law que está todavía tratando de permear y de movilizar una ampliación respecto de esta lista, pero esto es algo de lo que nos ocuparemos de manera más detallada a continuación. Ahora, a pesar de que existe un discurso dominante, por supuesto que existen múltiples discursos alternativos. El primero de ellos que vale la pena mencionar es que hay discursos que aseguran que ni siquiera es importante volver a discutir la teoría de las fuentes, debido a que, según estas perspectivas que provienen del constitucionalismo, lo verdaderamente importante es mirar la interacción entre instituciones y sujetos. Asimismo, enfatizando que ya no es tan importante saber cómo se hace el derecho o de dónde proviene el derecho, sino quién hace el derecho. Por eso, por ejemplo, ahorita es muy relevante todo el debate que se está dando en torno al rol de los actores no estatales dentro de la formación del derecho internacional. Ya dentro del tema de fuentes, por supuesto que hay vertientes diferentes, algunas que tratan de hacer el llamado rejuvenecimiento del positivismo, y esto proviene de escuelas neopositivistas que lo que buscan esencialmente es rescatar la importancia del formalismo, precisamente ante la existencia de teorías informales de las fuentes, pero desde una perspectiva del positivismo incluyente, es decir, un positivismo no absoluto, sino un positivismo que, a pesar de aceptar formas de objetivación del derecho y de formalismo, tiene consideración de elementos morales o de elementos no jurídicos como la misma práctica social. Ahora, este neopositivismo estaba fundado por el mismo, planteado por el mismo Herbert Hart desde el concepto del derecho. También, por otro lado, hay posturas que quieren desprenderse absolutamente de las perspectivas positivistas y básicamente buscan rescatar el naturalismo, y hay también llamado neonaturalismo, que básicamente lo que busca es acercarse a perspectivas deductivas de la identificación de las fuentes a partir de principios y no a partir del consentimiento del Estado o del voluntarismo como lo hacía tradicionalmente el positivismo. También hay muchas otras perspectivas que se inscriben dentro de la deformalización, que hablan acerca, por ejemplo, de la normatividad relativa y de la inexistencia de formas por medio de las cuales es posible cuadricular el derecho, sino que el derecho es una interacción social que se extiende más allá de sus formas. Por supuesto que también se mantienen los discursos de las escuelas críticas del derecho que siguen pujando por la importancia de analizar el derecho internacional desde la política internacional, y otras perspectivas novedosas como las llamadas de TWIL o los Third World Studies in International Law, que básicamente buscan mirar el derecho a partir de perspectivas de intereses, y también pues muchas otras que van al constitucionalismo, otras que van a unas teorías económicas como la teoría de los juegos, y bueno, y ese es el estado del arte en el que se encuentra este debate, el cual es absolutamente amplio y por lo cual los invito a mirar pues todas las sugerencias bibliográficas que hay en la descripción de este video. Ahora, teniendo presente que la respuesta a las fuentes del derecho internacional es dependiente de la perspectiva teórica desde donde
el agente observador se pare, yo también, por supuesto, tengo una perspectiva acerca de las fuentes que puedo compartir con ustedes. Usando aproximaciones sociales al derecho internacional, según las cuales el derecho internacional es más un constructo social y una técnica argumentativa que un sistema de formalismos, yo verdaderamente creo que las fuentes son ese sistema de interacciones sociales por medio de los cuales la comunidad de los abogados internacionalistas decide qué es derecho y qué no es derecho. Ahora, lo que pasa es que yo creo que este sistema argumentativo está regulado por algunas, digamos, parámetros o reglas del juego. Por un lado, se encuentra, por supuesto, el uso de un lenguaje jurídico. Para usted arguir que una determinada norma es jurídica, tiene que usar un lenguaje jurídico, tiene que usarse un sistema argumentativo jurídico en torno pues, a la doctrina principal que existe en materia de derecho internacional, y no puede ser argumentado por cualquiera, sino que las fuentes tienen que ser esencialmente argumentadas por abogados internacionalistas que trabajan para los estados, trabajan para las organizaciones internacionales más influyentes o trabajan para, por ejemplo, instituciones académicas de gran prestigio. Entonces, finalmente yo creo que el derecho internacional realmente surge y se origina, y sus fuentes son el producto de batallas argumentativas. Hay una batalla por el discurso, y el discurso se da en escenarios donde los abogados internacionalistas, con el uso de un lenguaje especializado, defienden posiciones. Finalmente, esas posiciones son identificadas y son aceptadas por vía de práctica social, y esa práctica social y ese respaldo social lo determina pues precisamente el mismo colegio de abogados invisibles internacionalistas. Bueno, ¿cuáles son los debates contemporáneos en materia de fuentes del derecho internacional? El primer debate es precisamente el recuperar la importancia del estudio en relación con las fuentes del derecho internacional. Este solía ser un tema, digamos, de mucha discusión. Recién se crearon las llamadas Cortes Mundiales, había dejado, digamos, de pasar por ese estado de efervescencia, pero en el siglo XXI el debate se ha avivado nuevamente. Entonces, de por sí, el simple hecho de hablar de las fuentes hace parte de uno de los principales debates. Dentro de esto, el siguiente debate indispensable es defender la importancia del estudio de las fuentes y verdaderamente de determinar los parámetros por los cuales se puede crear o identificar el derecho internacional, y no solamente circunscribirlo a quienes crean ese derecho internacional. Ahora, de forma específica, hay múltiples debates especializados. En relación con el derecho de los tratados, digamos que los tratados interestatales se encuentran un poco apaciguados porque ellos se encuentran regulados por la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. No obstante, se ha abierto el debate en relación con tratados entre estados y actores no estatales, como tratados entre estados y organizaciones internacionales, la posibilidad de firmar tratados entre estados y grupos armados no estatales, por supuesto, o entre estados y empresas multinacionales, o entre estados y organizaciones no gubernamentales, o también organizaciones intergubernamentales e incluso individuos, entre muchos otros. Por su parte, la costumbre está siendo actualmente uno de los temas, digamos, de mayor relevancia y mayor discusión en la doctrina internacionalista. Esto debido precisamente a que actualmente, y mientras grabamos este video, la misma Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en cabeza de su reportero especial, Sir Michael Wood, está trabajando en relación con la identificación de la costumbre internacional. Allí hay múltiples debates. Primeramente, si tan siquiera es relevante o vale la pena o es posible que la comisión se dedique a hacer un proceso codificador a través de conclusiones, lo cual probablemente iría en contra de la misma naturaleza de la costumbre. Pero también si la costumbre debería atenderse a los requisitos tradicionales de práctica y opinio juris, o si estos requisitos deberían ser despojados y encontrar nuevas aproximaciones. Asimismo,
pero se han dado debates en relación con la interacción que existe entre los principios y la costumbre internacional, ya que tradicionalmente desde la doctrina de Dworkin se creía que los principios eran lumbreras que alumbraban la ciencia jurídica, pero de las cuales no se podrían desprender derechos y obligaciones concretas. Hoy en día los principios, por ejemplo, en materia de derecho internacional ambiental o derechos humanos, ciertamente están regulando de manera directa la conducta de los sujetos de derecho internacional. Entonces, así hay una multiplicidad de debates que por supuesto tienen que ser estudiados y que harán parte de los libros y artículos de investigación que ustedes mismos escribirán en el futuro por venir. Muchas gracias.